todas y bienvenidos a un nuevo webinar de AFM Cluster. Hoy vamos a hablar sobre el papel clave del postprocesado en la impresión 3D de metal, calidad y precisión de mejoras con nuestros asociados de Excedencia Tech. Bueno, yo soy Naroa del equipo de AFM Cluster y os voy a hacer ahora una pequeña presentación de lo que es el clúster. Después voy a dar paso a Pachi Blanco en Sales and Business Manager Metal Division en Excedencia Tech y él os va a dar la ponencia junto con Marco, también en Caminal de Windforce. Después habrá un pequeño tiempo para que podáis lanzar vuestras preguntas y dudas en el apartado de chat o preguntas y respuestas. Bueno, AFM Cluster es la primera asociación que nace en el país y es el clúster que engloba a todo lo que tiene que ver con la fabricación avanzada. Tenemos por un lado AFM Cluster que agrupa pues todas las empresas que tienen que ver con la máquina, herramienta y componentes. Tenemos la fabricación aditiva, la cual se engloba en en el grupo Alimat. También tenemos las herramientas de corte en AIME, perdón. Luego tenemos mecanizado, corte y calderería, que lo tenemos en el grupo de AFMEC. También tenemos automatización y robótica en el grupo de STEC, herramientas de mano en SQUID y por último startups para la fabricación avanzada en el grupo de APTEC. A día de hoy somos más de 800 empresas y tenemos más de 100 partners y todo esto en este ecosistema se acaba englobando con el IMH Campus, que es el campus de la fabricación avanzada. En AFM somos 28 empleados y ofrecemos diferentes servicios. Por un lado tenemos el servicio de marketing, comunicación y comercial junto con la digitalización de los servicios de los asociados. También tenemos el equipo de apoyo, administración y finanzas, el equipo de I+D de innovación y tecnología, en los cuales ayudan a que las empresas opten a ayudas tanto nacionales como internacionales. Tenemos el equipo de personas y formación y el equipo de internacionalización y mercados que hacen con nuestros asociados diferentes misiones por todo el mundo. También os quería hablar de Join, el portal de empleo industrial creado por AFM Cluster. En este portal de empleo junta pues, la demanda y la oferta que tenga que ver con la fabricación avanzada. Es un portal totalmente gratuito que os invito a que exploréis en joint.es. Y nada, yo con esto acabo la pequeña presentación que os quería realizar y doy paso a Pachi para que empiece su ponencia. Vale, pues bueno, voy a comenzar por preparar la presentación. Creo que ya se ve en pantalla, si no me equivoco. Vale, pues bueno, ante todo, buenos días y bienvenidos a esta sesión sobre el postprocesado en la tecnología del hecho de polvo, Laser Powder Fusion. Lo vamos a hacer en forma de webinar, con participación de más gente y obviamente, como comentaba Naroa, al final tenemos una sesión de preguntas que estaremos encantados de responder. Mi nombre es Pachi Blanco, soy el director de la división Metal en el grupo Excedencia Tech. Antes de nada quería también agradecer la presencia de mis compañeros, tanto de Marco Caminal, desde nuestro showroom en Barcelona. Él estará mostrándonos algunas de las soluciones que vamos a mencionar hoy en el webinar. También nos acompaña Paul Tuchos del grupo Dostener, de la marca Sonic, y Hilaria Cheribelli, que hoy se encuentra también de viaje, pero está con nosotros para resolver cualquier duda que nos pueda surgir de los tratamientos térmicos. Hilaria es de TAF Furnaces, con lo cual hoy creo que tenemos respuestas para... Pachi, Sí, ¿estás presentando algo o no? Porque no se ve la presentación. se supone que sí. Espera. Ahora está cargando. Sí, Gracias, ahora sí. Daniela. Bueno, pues lo que comentaba, Paul está, no sé si está en Alemania o está de viaje también, Hilaria está de viaje y bueno, creo que hoy, ante todo, me vais a permitir que haga una pequeña introducción de lo que es el grupo Excedencia Tech, va a ser muy breve. Comentar que el grupo Excedencia Tech, que nació en 2021, hace ahora 5 años,
como Platinum Reseller de Stratasys, con todas las tecnologías de polímeros, de impresión 3D polímeros del líder mundial en impresión de polímeros. Y dada la vocación también del grupo desde el primer momento de ofrecer el servicio completo de estos procesos, bien sea desde el propio software, desde el GrabCAD Print, hasta el postprocesado de la mano de Dimension y otras. En 2023, a primeros de 2023, nació la división de Metal, de la mano de nuestras representadas Eplus 3D y Triton, y también con esta vocación de ayudar en la implementación de las tecnologías de impresión 3D metal y cerámica en el mercado. Obviamente también ofrecemos todo lo que viene incluido antes y después, es decir, antes de la mano de nuestro partner Hexagon, con AM Studio, y después con toda una serie de procesos que vamos a desgranar hoy más en detalle, que creo que nos va a dar bastante claridad de lo que es el postprocesado. También desde el año pasado somos representantes de la marca Shining de escáneres 3D, vital para la ingeniería inversa. Mencionar que Shining 3D es del mismo grupo que Eplus 3D. Y comentábamos Marco como WindForce, y es nuestra empresa que se encarga desde el primer momento en ofrecer y en acercar la tecnología 3D, sea polímero, sea metal, a aquellas empresas que están interesadas en implementar, en introducir estos sistemas productivos en su actividad normal, no solamente con piezas o con producción en serie, sino también obviamente con la asesoría, con la experiencia que cuenta nuestro equipo técnico. Bueno, pues vamos a entrar de lleno en el tema de hoy, el postprocesado, no sin antes destacar qué es lo que se ve todos los días en LinkedIn, en revistas técnicas y dedicadas al proceso de impresión 3D metal, y es que siempre se habla de impresoras, fantásticos vídeos de máquinas, renders y todo esto, y sobre todo se ven piezas maravillosas que cada día más se están imprimiendo, no solamente por complejidad, sino también por cada vez tamaños más grandes. Y todos podemos pensar con la reciente viaje de Calleja en ese sector aeroespacial, ¿verdad? Pero lo que menos se habla es de esa cara oculta de la Luna, esa cara oculta del iceberg, que es todo el proceso que tenemos que hacer antes y después de imprimir, porque realmente imprimir es la parte más fácil. Cargar polvo y apretar el botón de imprimir. Con lo cual tenemos que tener muy claro que realmente donde empieza el trabajo con más carga de mano de obra, con una mano de obra más intensiva, es ese momento del unpacking, cuando nos enfrentamos al pastel, como se dice en inglés, al cake, que tenemos que empezar a rescatar la pieza que hemos imprimido, y lógicamente al sacar ese build de la máquina vamos a tener que desempolvar, vamos a tener que hacer un tratamiento térmico, vamos a tener que lógicamente separar los soportes, separar la propia pieza de ese build plate y al final darle un tratamiento térmico y, como no, un tratamiento superficial. Todo esto, lógicamente, lleva implícito mucha mano de obra, mucho contacto directo con polvo metálico, y siempre digo lo mismo, vemos las máquinas en salas limpias y es fantástico. Y no tenemos que tener miedo porque no es, digamos, material radiactivo, pero el polvo metálico obviamente no es bueno ni para nosotros ni para las máquinas. Por eso que hoy vamos a ver cómo gestionamos todo esto. Y cómo lo gestionamos nos viene también dado de los volúmenes, porque hemos hablado que cuando tenemos máquinas como la que tiene Marco delante, que es la primera de nivel industrial de la marca Eplus 3D, que es una 150 Pro, 150 plato de diámetro y 200 de alto, digamos que el volumen de polvo y el volumen de la pieza que tenemos que extraer no es tan elevado. Luego se puede hacer de forma manual. Manual, hablo totalmente manual. Y cuando lógicamente trabajamos en un centro de I+D y no imprimimos de forma continuada, todos esos postprocesados pueden ser, digamos, realizados manualmente sin mayor problema. Pero claro, cuando nos enfrentamos a una producción en serie, nos enfrentamos tanto a muchos builds y a máquinas cada vez más grandes. De hecho, Eplus
fabrica las máquinas más grandes y más productivas del mundo. Y lógicamente nos enfrentamos a esos 14 litros que ocupan la máquina que tiene Marco en el showroom, hasta los 8.400 litros que marca la máquina más grande del mundo, que tiene un volumen productivo de 8,4 metros cúbicos. Claro, si esto lo traducimos en polvo, estamos hablando de 22 toneladas de aluminio, 37 de titanio o 66 de acero. Es decir, un volumen que no puede ser gestionado manualmente, un volumen de polvo, un volumen de piezas que, digamos, que sería el cuello de botella, sin duda, de toda la producción. Y tal es así que incluso la propia Plus y las marcas en general de gran formato, lógicamente están ofreciendo sistemas automáticos. Estamos ya integrando todos estos procesos de forma automática. Los vamos a desgranar poco a poco. En las imágenes podéis estar viendo lo que sea una imagen genérica, y en este caso es la máquina más grande de Europa. Está instalada en Austria, es una E-Plus de 650 por 650. Lógicamente, este volumen de polvo no se puede andar sacando del rebosadero en botellitas de 5 litros. No. Es decir, todo esto requiere de que incluso el polvo esté viajando y dando vueltas por las instalaciones lo menos posible. Sean contenedores seguros, sean contenedores con más tamaño, incluso estamos hablando con proveedores de polvo para llenar esas máquinas. Imaginaos llenar una de estas máquinas con botellitas de 5 litros o de 5 kilos o de 10 kilos, dependiendo del material. Podemos eternizarnos, aparte de tener un volumen de residuo a reciclar, que son los botes donde va el polvo, que es inasumible. Por lo cual estamos ya hablando que los proveedores de polvo incluso están ofreciendo contenedores, transporte de polvo por contenedores, y lógicamente todos los sistemas de movimentación que sean ergonómicos, que nos ayuden a obtener una producción en serie totalmente eficiente, saludable y efectiva. Si esto vamos a un paso más allá, que se llama el closed loop, es decir, mantener las condiciones del polvo, las condiciones de la gestión de polvo totalmente cerradas, de forma que ese polvo se puede gestionar directamente, sin intervención humana alguna, en la que podemos llevar el polvo de la máquina a la tamizadora, que esa misma tamizadora nos cargue la máquina. Pero claro, hablamos ya de cargas de gran volumen, ¿no? Que incluso podamos gestionar varias máquinas con la misma, en este caso, torre de tamizado y carga de máquinas, con lo cual esto, si nos paramos a pensar qué está pasando en el mundo, no en España, infelizmente, sino en el mundo, donde hay muchas máquinas en la planta, hay muchas máquinas produciendo a la vez, podemos entender lo que es hablar de producción en serie y producción en masa de impresión 3D metal. ¿De acuerdo? Bueno, una vez, como decimos, que tenemos ya que suena la campana, que sale la luz verde, que la máquina ya está lista para interactuar con ella, empezamos por el desempolvado. ¿De acuerdo? Ese desempolvado que, lógicamente, en una máquina más pequeña vamos a poder pensar que es agarrar primero separar. Ahora Marco nos va a describir cómo él hace el trabajo que hay en esta máquina que tenemos en el showroom. Lógicamente va a depender del peso, va a depender del volumen, de forma que podamos sacar ese polvo de dentro de la pieza para poder continuar con el proceso. Claro, si nos referimos a piezas sencillas, digamos que con un pequeño volteo la pieza podría quedar más o menos limpia, poder seguir el proceso. Sin embargo, si cada vez vamos a hacer piezas más intrincadas, con esos tubos, esas tuberías, o incluso las estructuras látice o alveolares dentro, eso podemos imaginarnos que extraer el polvo va a necesitar algo más que algún meneo, va a hacer falta algo más que pasar un cepillo, y que vamos a tener que incluso
golpear, vamos a tener que generar unas vibraciones para que el material que se queda adherido en las paredes por esa difusión térmica del proceso podamos evacuar el polvo de la pieza, en primer lugar, y segundo, podamos recuperar ese polvo. Hoy en día todavía estamos hablando de que el vector de coste más importante dentro de la fabricación en lecho de polvo metálico es el polvo metálico. Obviamente los costes de la materia prima no son lo mismo que en las materias originales. Estamos refundiendo material y estamos después atomizando material. Es lógico que tengan un coste diferente, más elevado, pero hoy en día es el coste mayor, el vector más importante de coste, como decíamos, con lo cual recuperar ese polvo es incluso más importante. Es decir, si pretendemos agarrar un build, golpear con un martillo de goma, que caiga en una palangana, recipiente, cubo, para gestionarlo como residuo, si hablamos en producción en serie, estamos perdiendo dinero. Marco, desde el showroom, coméntanos un poco cómo se haría de forma manual, para que veamos cuando vamos a piezas más grandes y más pesadas lo dificultoso que es hacerlo a mano. Pues mira, Pachi, en este caso, bueno, bienvenidos a nuestro showroom. Esta es nuestra M150 Pro y esto sería un build plate de nuestra máquina en 316L, ¿de acuerdo? Como podréis entender, según lo que ha dicho Pachi, este build plate es mucho más pequeño que las máquinas de las que dispone Plus, de manera que la maniobrabilidad es mucho más sencilla. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Una vez hemos acabado la fabricación, evidentemente, mantener un espacio de seguridad, que es un punto muy importante durante el día de hoy, es usar los guantes que tenemos aquí con puerta cerrada, sacar todo el polvo que cubre la pieza, sacar el rebosadero y ahí entonces empezar a sacar el polvo con brocha. Una vez tenemos eso, evidentemente siempre queda polvo remanente en las estructuras, de manera que lo que hay que hacer es desenroscar, entonces levantamos el build plate y empezamos a moverlo dentro de la propia máquina, tanto por un tema de seguridad como de recuperación de polvo. ¿Qué pasa? Cuando tenemos geometrías complejas, que pasa bastantes veces en fabricación aditiva metálica, es cuando la cosa se complica. ¿Por qué? Porque en este caso, al tener geometrías complejas, como vais a poder ver en el vídeo de Solucon, hay que empezar a voltearlo arriba, abajo, y claro, con el riesgo que eso comporta de poder dañar componentes de la máquina, tanto sea ópticas como recouter. Gracias, Marco. No, la verdad es que, como comentábamos, aparte de que si empezamos a mover piezas más grandes, ya pasado un peso, es imposible hacerlo a mano por temas de ergonomía y algo muy importante, porque podemos dañar la máquina, podemos dañar las ópticas al mover una pieza metálica dentro de la máquina. Lógicamente hablamos de automatizar por varios motivos. El principal es por seguridad y yo diría más que por la seguridad, que es un poco implícita en el proceso. Estamos hablando de que esa persona, ese operador, puede estar haciendo actividades mucho más, digamos, productivas, con un mayor valor añadido que lo que es el extraer el polvo de una pieza que ha sido impresa dentro de una máquina. Y lógicamente hablamos de que si lo hacemos en un ambiente cerrado, incluso aunque sea manual, estamos también supeditados a que, al error humano, es decir, que el operador no pueda desempolvar correctamente la pieza y tengamos una máquina manual que ocupa un gran espacio. En este caso, Solucon es una de las, digamos que no solamente es la marca pionera del proceso, sino que además una de las grandes ventajas es su poco espacio, que ocupa muy poco espacio en comparación al resto de soluciones. Y lógicamente, si tenemos una persona que tiene que hacer la programación manual de cada una de las piezas, estamos un poco supeditados a su experiencia, etc. Y obviamente, como vemos en pantalla, Solucon ya está en el siguiente nivel. Es decir, estamos analizando como si fuese un fluido el polvo que queda dentro. Lógicamente tenemos que separar el polvo que queda adherido a las paredes, pero después vamos a gestionar ese polvo como si fuese un fluido. Vamos a utilizar digamos, la lógica de la dinámica de fluidos para hacer que ese polvo salga de todas esas cavidades y podamos tener, digamos, una limpieza muy estable y repetitiva. Es decir, que podamos incluso certificar un proceso. Y este proceso viene cuando estamos sacando el programa del propio CAD. Es decir, como decíamos, de esta dinámica de fluidos,
hacemos un análisis del propio CAD de forma que se obtiene automáticamente un programa. Y ese programa se aplica en el proceso de desempolvado, con lo cual la intervención humana, el coste humano o digamos la mano de obra que debemos introducir en este proceso es prácticamente nula, es básicamente cargar en la pieza y extraer la pieza y extraer el polvo por separado. Lógicamente esto, si vamos a una escala productiva o incluso a certificaciones aeroespaciales, etcétera, es muy interesante tener todos esos parámetros bien digamos, controlados para que forme parte de nuestra tecnología y de nuestro proceso productivo. Lógicamente aquí tenemos 4 vectores importantes que nos ofrece el desempolvado automático. Una es la eliminación eficiente, es decir, cualquier máquina que utilicemos que no deja la pieza completamente limpia no es eficiente, con lo cual es quemar dinero. Comprar una máquina, a mí siempre me han enseñado que comprar una máquina que no hace su trabajo es, digamos, la máquina más cara, por muy barata que sea. Y aparte nos vamos a ahorrar hasta el 90% del tiempo, porque el proceso de programación y el proceso de limpieza es completamente automático. Esto implica que reducimos la mano de obra y que este operador puede estar haciendo otras cosas mientras está desempolvando la pieza. Ofrece ningún riesgo de salud. Lógicamente, cuando lo comentamos al principio, que cuando se abre la puerta es nuestra primera interacción con el polvo metálico ya cuando se acaba el proceso. De esta manera, ese primer contacto es mucho menos lesivo. Y lógicamente esa recuperación de polvo. Si vemos máquinas como la que tenemos en el showroom, gran parte, por no decir casi todo el polvo, lo recuperamos a través del rebosadero, pero ya cuando hablamos de máquinas con más volumen de polvo, lógicamente es un tesoro que tenemos que recuperar. Y estamos hablando continuamente de recuperar polvo y lógicamente tenemos que pensar que recuperar polvo significa separar aquellas partículas que no nos sirven y que incluso pueden dañar el proceso productivo. En este caso contamos con nuestro partner Asonic del grupo Dorstener, que desde 1918 fabrica mallazo y tamices para un abanico de industrias como puede ser la médica, la química, aeroespacial, automoción, filtrado de aire, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual tiene más de 100 años de experiencia en la fabricación de los tamices, que al final es lo que realmente filtra y separa el polvo bueno del polvo malo. Ya desde 1987, de la mano de la marca Sonic, el grupo Dorstener fabrica soluciones para las diferentes industrias, aplicando el know-how de los tamices. En este caso podemos hablar de tamices que implementan cosas muy importantes y muy interesantes, que es el ultrasonidos, que ahora Paul nos va a comentar cuáles son esas ventajas de utilización de ultrasonidos y, lógicamente, el poder separar desde el principio esas partículas más gruesas que van a evitar o que vamos a evitar que después nos fastidien el proceso de tamizado, nos lo hagan más complejo y nos dificulten ese proceso de tamizado. Paul, no sé si estás por ahí para poder comentarlo. Sí, ¿me escucháis? Sí, perfectamente, Paul. Vale, perfecto. Buenos días, muchas gracias, Pachi. Tengo cámara también. A ver. Si se me ve. Dale, Bueno, dale. no sé si se me ve. Bueno, todos ustedes, los que están escuchando, probablemente ya hoy hayan consumido algún producto cribado. No sé si ya han tomado café o han desayunado con sal o se han tomado una aspirina, pero todos esos productos están cribados. La muestra es que los granitos del café, los granitos de la sal son, bueno, relativamente uniformes, ¿no? Y esto pasa porque hay un proceso de cribado detrás que da este resultado. También en la industria 3D y especialmente en el polvo de metal es muy importante cribar. La alternativa a no cribar sería tirar el producto, ¿vale? Porque no se puede volver a usar. Y tirar el producto
tirar polvo de metal es muy caro. O sea, estamos hablando de polvos como titanio, aluminio, stainless steel, que por razones económicas, bueno, vuestro jefe no va a estar muy contento si lo tiráis. Entonces, hay que cribarlo porque para la industria 3D, para el proceso, necesitamos un D90. Un D90 significa que el 90% de los granitos tengan un tamaño específico. Necesitamos un D90 de 50 a 60 micras, ¿vale? Los granitos más grandes no nos interesan porque pueden dar problemas a la calidad del producto, porque no se pueden sinterizar, no se pegan bien. Entonces, casi todo el mundo corta con una malla de apertura de 60. Uy, creo que lo hemos perdido. Las aperturas. Es casi imposible cribar a 63 micras sin usar ultrasonido, porque ¿qué pasaría si no usamos ultrasonido? Pues que la malla se atasca, que el proceso de cribar dura 10 minutos, 15 minutos y luego habría que limpiar la malla. Entonces, todas nuestras mallas de este tamaño, de 63 micras, 80 micras, 90 micras, todas las mallas van excitadas con un motor de vibración y un motor de ultrasonidos, ¿vale? La vibración, ¿qué hace? La vibración excita el tamiz en sí, lo que hace que el polvo de metal vaya como bailando encima del tamiz. ¿Qué hace el ultrasonido? Excita los alambres de la malla, ¿vale? Para que el producto, si se colmata, o sea, si se atasca, dentro de la apertura se pueda liberar, ¿vale? Porque los alambres constantemente están en movimiento y eso es lo que hace la frecuencia del ultrasonido. ¿Vale? Sin esto tendríamos que estar constantemente pues limpiando la malla y con esto nos permite casi olvidarnos del proceso de cribado, darle al go, ¿vale? Darle al botón y que criba, que la malla haga su trabajo. Yo creo que en este sentido, Marco, tú que has estado en el showroom tamizando con, digamos, un tamiz que utilizaba solo vibración y ahora tenemos esa tamizadora de Asonic, la CSM300, con ultrasonidos, creo que has podido notar una gran diferencia, ¿verdad? Así es, Pachi. Y ya no solo por el tamaño, porque esta máquina que tenemos aquí es la de tamizado, ¿de acuerdo? Como podéis ver es compacta, es nuestra CSM300. Y algo que me gustaría recalcar de las tamizadoras de Asonic. Tenemos un tamiz inclinado. Este tamiz inclinado permite que haya flujo de polvo a lo largo de toda la malla, de manera que no haya obstrucciones. Aparte de esto, no sé si podéis verlo en la pantalla, debajo del tamiz hay posición para dos botellas. Y esto es muy importante porque la primera botella que queda justo bajo el tamiz es donde quedará el polvo con el PSD deseado, el polvo que sí podemos reutilizar para volver a fabricar de nuevo. Y al final de la malla es donde queda ese espacio para esta segunda botella, donde quedará todo ese polvo que no es útil. PSD superior, spatters, partículas que nos pueden complicar la fabricación posterior en fabricación aditiva. Y algo en relación con lo que comentaba Paul. Creo que es muy interesante recalcar el hecho de usar ultrasonido respecto de solo vibración. Y es que teniendo ultrasonido no solo tenemos una mejora ambiental, que eso es algo muy a recalcar, pues nosotros aquí en nuestro showroom, cuando teníamos la otra tamizadora, el sonido ambiente es superior. Ya no solo eso, sino que, como bien explicaba, con el sistema de ultrasonido tenemos este sistema de anticolmatante, ¿vale? De manera que no quedan motas de polvo entre medio del trefilado, de manera que no hay que ir abriendo y cerrando el tamiz para aspirar lo que queda ahí en medio. Y evidentemente todo esto, Pachi, con un proceso de nitrización dentro del tamiz. Sí, no, y como dices, si es un poco el resumen que tenemos de esta sección, que es lógicamente utilizar ultrasonidos, no cualquier ultrasonidos, un ultrasonidos que funcione y que dure a lo largo del tiempo, el tamizar a mano, como se hace todavía en algunos laboratorios, que es con un EPI y el tamiz manual y meneando ese tamiz. Y luego también, y no lo hemos comentado, esos sistemas de transportación de polvos, tanto de máquina tamizadora como de tamizadora
a máquina o donde fuere, ¿de acuerdo? Que eso obviamente nos va a ayudar a recuperar ese polvo de forma rápida y efectiva, que incluso podemos proteger la atmósfera para que el polvo no se vea, digamos, dañado o no haya oxidaciones. Lógicamente también con el tema de polvos reactivos es vital tener la atmósfera protegida y lógicamente esto va a mejorar la salud del operador y va a ayudarnos a conservar ese polvo metálico, ¿de acuerdo? Hablamos del polvo y que recuperamos, pero recuperamos casi todo, o es lo que intentamos, pero siempre se nos va a quedar algo de polvo y el que trabaja en máquinas, sean grandes o pequeñas, sabe de sobra cuál es el problema del polvo suelto. Ahora Marco nos va a explicar cuando la operativa normal genera polvo y que sale de su sitio, tenemos que proteger tanto al operador como a la propia máquina en sí, porque ese polvo de suspensión después puede ser absorbido otra vez por la máquina, por el sistema de enfriado, por el chiller, por el sistema de acondicionado de la máquina, que puede lógicamente dañar la propia máquina. Y estamos hablando de polvos que incluso son reactivos como el polvo de aluminio, que es hasta explosivo, lógicamente. Y aquí nos tenemos que centrar un poco en cuál es o dónde están los riesgos, ¿verdad, Marco? Cuando cerramos la llave de mariposa, pero siempre algo cae en el suelo. Y sobre todo, la pregunta que te voy a hacer, claro, con estos polvos reactivos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se inertiza? Pues mira, Pachi, en este caso la inertización queda en la parte inferior de la aspiradora, ¿de acuerdo? Y hay dos métodos de inertización que comentaremos más tarde, que es el agua y el aceite. Y justamente en relación a lo que comentabas antes, la importancia de la aspiradora, que sí, es importante para tener todo el espacio limpio, tanto por seguridad nuestra como de máquina, pero sobre todo, importante recalcar, es muy importante para aspirar dentro de la cámara. Y es importante tener una aspiradora con una alta potencia. ¿Por qué? Porque en el momento de aspirar, asegurarnos de que ninguna partícula salga despedida hacia nosotros a un nivel de los EPIs pertinentes, porque esto comporta un riesgo. Es por esto que es importante tener aspiradoras como las de Pureco, que tienen alta potencia y, como tú comentabas, el sistema inertizado inferior. Y dentro de este sistema de inertizado, lógicamente podemos comentar tanto el aceite mineral como el agua que comentamos. Pero ¿cuál es un poco digamos, la ventaja de un sistema a otro? ¿Por qué se utiliza uno u otro? Pues mira, en este caso, aunque el aceite a priori sea más costoso, presenta una serie de ventajas que creo que son importantes o al menos a recalcar. El aceite es más seguro, porque el aceite te permite inertizar polvos de categoría 3D, que vienen a ser los polvos reactivos. Aparte con esto, como podéis ver en el vídeo, hay una separación de una membrana, la cual te permite separar el aceite de ese polvo aspirado, ¿no? Y este polvo puede ser recuperado en un futuro con un sistema de decantación y filtrado. Aunque todo se ha dicho, el mantenimiento con ambos es igual de sencillo, ¿vale? Pero sobre todo recalcar eso, que con aceite, inertización para reactivos. Y lógicamente para recuperar también ese polvo, que estamos continuamente hablando de tres vectores importantes, que uno es reducir la carga de mano de obra, es decir, reducir esa intensidad o trabajo del operador, que ese trabajo sea lo más seguro posible y que recuperemos la mayor cantidad de polvo para que esos costes productivos sean los menores posibles. Gracias, Marco. Lógicamente, estas aspiradoras no tenemos que olvidarnos que tienen que ser certificadas para trabajar en ambientes explosivos, tienen que tener la certificación ATEX, porque estamos siempre rodeándonos de polvo reactivo, la mayoría de las veces de polvo reactivo, que es muy importante tener en cuenta. Bueno, hemos estado hablando del polvo y vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es los componentes. El proceso en sí, es decir, ya cuando tenemos la pieza desempolvada, tenemos que sacar esa pieza y tenemos que tratarla térmicamente antes de empezar a separarla del soporte, antes de quitar soportes y de incluso cortarla de la placa de construcción. Lógicamente tenemos que pasar por tratamientos térmicos. Hablar de tratamientos térmicos en general, digamos que es abrir un melón que podríamos tener para días más que para horas. Con lo cual, vamos a hablar de por qué se necesitan estos tratamientos térmicos, que obviamente tenemos que entender que un proceso de capa a capa y fundir
capa, fundir capa, estamos hablando de muchas tensiones residuales que crean estos ciclos térmicos tan rápidos. Entonces, hay muchas tensiones residuales. En cuanto a microestructura, aunque hablemos siempre que la densidad que podemos obtener de la pieza es 99,9, esta densidad, lógicamente, la tenemos que asegurar internamente a nivel microestructura con estos procesos también térmicos y cerrar estas porosidades, incluso porque necesitamos que la aplicación, como se hace en, digamos, la industria tradicional, que ese material tenga un tratamiento específico para tener un rendimiento concreto. ¿De acuerdo? Vamos a ver por encima los tratamientos térmicos. Hilaria nos acompañará después si tenéis alguna duda para comentarlo en la sesión de preguntas y respuestas. Y vamos a hablar de los principales materiales más comunes en el lecho de polvo, empezando por el titanio. El titanio es un material que lógicamente sí necesita de este tratamiento térmico para evitar sobre todo los óxidos en la superficie. Es por ello que se utilizan hornos de vacío y alta temperatura de nuestro partner TAF. En este caso vemos una copa acetabular que es para una prótesis de cadera. Os podéis imaginar, volviendo atrás, la cantidad de polvo que se puede quedar ahí dentro y lo necesario que es, lógicamente, limpiar esta pieza para que después se puedan meter al horno para hacer ese tratamiento térmico. Un horno que tiene paredes de molibdeno, sobre todo para aguantar esa temperatura tan elevada, ¿de acuerdo? Con lo cual, hablamos de un proceso exigente en sí mismo. Hablamos también de aluminio. Aluminio es uno de los materiales también más utilizados en la tecnología. Al principio, básicamente automoción, pero cada vez más en aeroespacial, como podéis ver la pieza que tuvimos en Formnext, que es el motor más grande jamás construido por impresión 3D de metal. Está hecho en aluminio, con lo cual reduce muchísimo el peso, pero también tiene unos canales internos muy importantes. En el aluminio se suele trabajar el tratamiento T6. Lógicamente esto se hace en hornos complejos de atmósfera controlada para tener un aumento rápido de la temperatura y que después todo sea muy uniforme. Digamos que el aluminio necesita de un tratamiento, digamos, muy constante y muy homogéneo en toda la superficie. Pasamos al níquel, otro de las superaleaciones, como el Inconel 718 o el 625. Lógicamente aquí se utilizan los hornos de vacío de nuestro partner TAV para que no haya esas contaminaciones superficiales. Lógicamente tenemos que asegurar que la velocidad de enfriamiento es muy controlada. ¿Para qué? Para que esa microestructura sea homogénea y para tener unas propiedades mecánicas mayores. Lógicamente, cuando utilizamos Inconel estamos hablando de piezas como las que tenemos en pantalla, una cámara de combustión de un cohete o un rotor de un motor de un Comac C919 que tuvimos en la Feria de Bilbao expuesto. Siento no haber puesto un cartel, pero es que no se podía poner ese cartel. Y en este caso, el Inconel es un material que lógicamente va a gestionar o va a tener que sufrir una fatiga muy elevada. Pasamos a los aceros inoxidables, que son necesarios tratar térmicamente, lógicamente, para maximizar esa resistencia a la corrosión, que es lo que principalmente ofrecen los aceros inoxidables, sea el 316 o cualquier otro. Las aleaciones de como cobalto son aleaciones muy utilizadas en el sector dental, por ejemplo, y en este caso también se utilizan los hornos de vacío de nuestro partner TAV para que ese temple por gas proteja la superficie y, lógicamente, el proceso de enfriamiento sea más controlado y nos dé unas propiedades metalúrgicas mejores. Acabamos con dos materiales también muy interesantes. El cobre, como bien sabéis, es un auténtico pain, es un auténtico dolor imprimirlo en lecho de polvo láser. Básicamente porque el cobre es un agujero negro, no hace más que absorber energía, con lo cual hay que fundirlo con láseres muy potentes, de más de 1000 vatios, y es un proceso muy exigente. Y tan exigente es el proceso productivo como después el horno
que es necesario para tener unas propiedades apropiadas, básicamente en tensiones residuales y en mejorar la conductividad. Normalmente se utilizan hornos de atmósfera controlada, salvo en algunos casos muy específicos, lógicamente, del sector nuclear, como es la pieza que tenemos en pantalla, que al ser muy fina y muy alta, sufría deformaciones en los hornos convencionales, y es por eso que TAV ofreció esta solución que ha funcionado perfectamente. Por último, por no extendernos en demasía con el tema tratamientos, comentaremos el acero para herramientas. Un acero, lógicamente, que tiene que, en su vida útil, tiene que gestionar una resistencia mecánica, tiene que ofrecer una resistencia mecánica específica, con lo cual utilizamos hornos de vacío para que ese temple, digamos, no caiga en la descarbonización y podamos tener un acero robusto con una intensidad de temple apropiada para que el rendimiento de esa pieza después sea el deseado. Viene a ser un poco más o menos lo mismo que es el templado de las piezas fabricadas por mecanizado o cualquier otro método tradicional. Y para acabar, vamos a acabar por el acabado, por ese acabado superficial. Vamos de cuando sacamos piezas impresas en 3D, toda máquina ofrece rugosidad. Todas las piezas que se imprimen en metal tienen una rugosidad que no siempre es la mejor y hay que darle ese acabado superficial. Otras veces queremos darle una rugosidad específica para preparar las piezas para procesos posteriores. Pueden ser tratamientos químicos o incluso pintura. Con lo cual, este proceso se puede hacer con muchos métodos. Nosotros estamos impulsando el wet blasting, lo que sería el chorreado el chorreado líquido. ¿Qué es la diferencia? Este proceso lo que hace es combinar esa presión, puede ser agua y granalla que puede ser tanto plástica como metal, para, decíamos, limpieza superficial, mejora del acabado superficial, incluso llegar a pulir esa superficie. Lógicamente, si nos paramos a pensar en que el proceso tradicional que más se emplea es el arenado, el chorreado de arena, hemos tenido la sensación de estar masticando arena unos días después de estar enfrente de la máquina, por mucho EPI que nos pongamos. Y eso se produce porque muchas veces tenemos prisa y queremos sacar la pieza lo antes posible y no permitimos que el polvo en suspensión, tanto mezcla de polvo como incluso de polvo de arena como metálico, no dejamos que se aposente, abrimos la puerta y sacamos la pieza y seguimos. Bueno, pues en este caso eso no sucede. No sucede porque al ser líquido no hay polvo en suspensión. Todo se queda en el líquido, sea en el agua o sea en el líquido químico específico, y con lo cual podemos incluso filtrar, podemos separar, podemos reutilizar la granalla más veces, porque lógicamente un desgaste importante, y aparte la pieza va a salir mucho más limpia, limpiar tanto en el exterior en el interior. Si metemos arena en una cavidad, puede ser que esa arena se nos quede pelmazada adentro. Sin embargo, el chorro de agua nos va a permitir tanto limpiar el exterior como el interior. No se me puede olvidar, lógicamente, mencionar que con este proceso no estamos recalentando pieza, no se genera un recalentamiento y tampoco estamos introduciendo tensiones. Esas tensiones que hablábamos antes del proceso, que después hemos, lidiado con el proceso del tratamiento térmico, aquí al chorrear tanto con arena como con granalla, podemos estar introduciendo tensiones dentro de la pieza, por no decir dañando la pieza. Si hablamos de paredes finas, de estructuras ligeras, podemos ver cómo se pueden dañar. En este caso, el chorro, como decía Bruce Lee, you can crash o you can flow. O sea, es decir, no es solamente impacto, sino que también por el fluido también se genera un tratamiento superficial y le da un acabado superficial deseado. Esto puede ser manual,
pero si lo queremos hacer automático, también tenemos metodología automática precisamente para esas piezas en serie. Hablamos de la Puma que tenemos en pantalla o podemos hablar incluso de máquinas hechas a medida para lo que estamos haciendo, limpiar motores de avión completos para volver a pintar, ¿no? Y eso es un poco lo que teníamos hoy para ofrecer. Pues veis que es un montón de información. La comparativa de wet blasting, Marco, lo hemos pasado muy por encima porque estamos ya justitos de tiempo. Y básicamente lo que queríamos hoy mostrar es que los procesos de postprocesado son vitales cuando hablamos de producción en serie. La impresora lo hace todo sola. Después nosotros tenemos que extraer eso que hemos producido en la impresora y tenemos que sacarlo. Y tenemos que sacarlo de forma eficiente, en el menor tiempo posible, con la mayor recuperación posible de polvo, que repetimos es el vector más importante del coste, y que lógicamente sea lo más seguro posible para el operador. ¿De acuerdo? Sin olvidarnos, lógicamente, que esas piezas, tal cual salen impresas, hay que darles un tratamiento térmico en la mayoría de los casos, y el tratamiento superficial para esa limpieza en profundidad es más importante. ¿De acuerdo? Y esto es todo lo que teníamos para hacer en 45 minutos. Creo que hemos sido puntuales como un reloj británico. Estamos a vuestra entera disposición a través del QR en mi correo electrónico, a través de nuestra web, y ahora pues estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que podáis tener. Bueno, muchas gracias a todos. Ha sido muy interesante. Y mientras los asistentes pues, se animan a hacer alguna pregunta, que podéis escribir donde pone preguntas y respuestas o en el apartado de chat, voy a ir yo haciéndoos alguna. La primera, ¿se puede hacer closed loop con vuestras tamizadoras? Sí, de hecho, el closed loop, como hemos comentado, es deseable hacerlo con máquinas más complejas. Cuanto mayor es la máquina y más cantidad de polvo tenemos, más nos interesa tener la solución completa. Pero digamos que la gama de producto de Asonic también nos propone incluso extraer tanto el gas como el polvo, y repito, gas como polvo, de forma que podamos recuperar el argón de inertización y lo podemos volver a meter en la máquina y podamos separar el polvo. Es decir, podemos transportar el polvo de la máquina al tamiz, podemos tamizarlo, todo eso conectado sin intervención humana, y que después el polvo resultante lo estemos cargando a través de un transportador a un contenedor o directamente a la máquina otra vez. Pero sí, la respuesta es sí, por supuesto. Vale. La segunda que os voy a hacer, ¿es obligatorio inertizado de cámara en tamizado y desempolvado? Mira, Pachi, si me permites, la respondo yo. Y es que en cámara es siempre obligatorio la inertización del espacio por tal de evitar generar partículas no deseadas y por lo tanto malmeter el proceso de fabricación. Y respecto, bueno, y esto evidentemente tanto para materiales no reactivos como reactivos, sea con nitrógeno o con argón. Y luego, para tema de tamizado, el tamizado es obligatorio la inertización para materiales reactivos, porque el riesgo existe tanto en el momento de producción como cuando el polvo está suelto en el aire. Entonces, la respuesta es obligatorio para cámara para cualquier tipo de polvo y para tamizado obligatorio para materiales reactivos. Vale, veo que nos ha entrado una pregunta. ¿Después de cuántos ciclos a nivel industrial o cuando producen piezas grandes cambian el polvo por uno nuevo? Voy a ser muy gallego, depende. Soy vasco, pero voy a responder de forma gallega. Depende. Hay procesos como el sector aeroespacial, que para una prueba concreta, una pieza concreta, hay que hacerlo siempre con un polvo certificado, nuevo, de fabricante, etc. Sin embargo, cuando estamos hablando de producción en serie, podríamos hablar casi de forma ilimitada mientras mantengamos las condiciones de humedad, de falta de oxidación, etc. De hecho, el polvo no caduca. Lo que sí puede es perder, digamos, su capacidad o sus propiedades, pues porque se haya oxidado, porque esté húmedo,
etc. Pero realmente el polvo no tiene fecha de caducidad si se mantiene en condiciones. Vale, y creo que ya has respondido a la pregunta, pero también nos preguntaban si el reutilizar el polvo muchos ciclos no cambia las propiedades de las piezas o el procesamiento de impresión a ese nivel. Puede influir a nivel de certificaciones que requieren que tengan un polvo, digamos, siempre fresco, que se llama el polvo fresco, pero sin embargo podemos hacer incluso mediciones para verificar que ese polvo cumple con los requisitos mínimos que estamos buscando. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, como digo, el polvo no caduca, sí que pierde propiedades, sobre todo si se ha visto afectado por la radiación térmica, etcétera, pero por eso lo importante de tamizar bien ese polvo y de quedarnos realmente con el polvo que nos va a servir. Y sobre todo mantenerlo en condiciones, siempre lo digo igual, pero es importantísimo tenerlo fuera de potencial oxidación, mantenerlo sin humedad, etcétera. Incluso tener deshumidificadores o tener hornos de preparación de polvo. Vale, también nos preguntan si el acabado con chorro de agua, ¿qué rango de acabado consigue? Pues podemos tener desde una limpieza superficial, incluso podemos crear una porosidad que sea interesante para, por ejemplo, la osteointegración, es decir, prótesis tanto de, imaginaos, de mandíbula, de cráneo, esta prótesis que hemos mostrado de cadera, si esta porosidad se, digamos, se hace más pronunciada, podemos facilitar la osteointegración, es decir, que el hueso crezca alrededor de la prótesis. Y luego, por otra parte, podemos llegar a pulir, es decir, podemos crear esa porosidad para un bien, digamos, o una mejora de la osteointegración, como podemos reducir esa rugosidad de forma que podamos llegar a pulir las piezas a un nivel muy elevado. Vale, muchas gracias. Como andamos con tiempo, os voy a hacer un par de preguntas más y bueno, pues lo dicho, si os animáis podéis volcarlas en el apartado de preguntas y respuestas. ¿En qué cantidad de polvo se puede tamizar en las tamizadoras mostradas? Pues mira, en este caso hablamos de kilogramos por hora, ¿de acuerdo? Y con la gama de productos de Asonic, aquí en este caso tenemos la CSM300, que es la más compacta. Bueno, mentira, tiene otra aún más compacta, pero esta empieza a ser la compacta, pero ya muy profesional. Entonces, a partir de aquí ya tenemos otra gama de productos con las que podemos empezar a tamizar ya no solo polvos de este tipo de máquinas, sino polvos de las dimensiones de las máquinas que mostraba antes Pachi, ¿no? De la 650, de la 1250 y lo he dicho, hablamos de kilogramos por hora. En este caso podemos hablar de 200, 300 kilos por hora, dependiendo lógicamente del material, porque cada material pesa diferente, lógicamente, pero podemos tener, y de hecho tenemos tamizadoras para la industria de los que fabrican polvo, porque cuando fabrican polvo hay que organizar ese polvo y estaríamos hablando por encima de la tonelada y media por hora. Vale. Bueno, y la última pregunta, ¿el desempolvado con máquinas automáticas puede ser un riesgo para las piezas con geometrías frágiles? Todo lo contrario, todo lo contrario. Es decir, cuando hablamos de eliminación de polvo interno en esas cavidades, digamos con el método tradicional, que es el martillo de goma, ahí generamos unos golpes bastante bruscos. De hecho, incluso cuando tenemos paredes muy finas, sobre todo en titanios, en aluminios y en cobre, incluso estamos utilizando ultrasonidos. Es decir, las máquinas de Solucon ofrecen la variedad, digamos, o el modelo con ultrasonidos, de forma que esa frecuencia, de resonado, de vibración, no llega a la frecuencia de ruptura de estructuras, con lo cual se evitan esos efectos que se llaman cracks, que suelen salir también por el uso de vibración o de golpeo en forma de knocker, que se llama, en este tipo de máquinas. Es decir, cuando tenemos piezas con una estructura muy fina en el interior, materiales más finos como puede ser el aluminio o el cobre, ahí es cuando se recomienda incluso el uso de ultrasonidos, que también lo hemos utilizado en las tamizadoras, ¿verdad? Pues en este caso también esa resonancia nos permite separar
el polvo de la paja, es decir, nos permite separar el polvo de las paredes de forma que la podamos eliminar sin tener que utilizar vibraciones más neumáticas, o en este caso mecánicas, para que puedan dañar esas estructuras. Vale, pues muchas gracias a los tres. Si tenéis alguna duda, pues podéis escribirle en Apache en la dirección de email que sale en pantalla o llamarle al móvil y también pues mediante el QR. Os vamos a compartir a todos el webinar de hoy en vídeo, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y también os vamos a compartir la presentación que han utilizado ellos con el contacto de Pachi para contactar con él directamente. Nada, muchas gracias a todos. Ahora os vamos a mandar una pequeña encuesta para que valoréis la jornada y muchas gracias por aguantar hasta el final y muchas gracias a los tres por la ponencia, ha sido muy interesante. Hola a todos. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Elegí el sector del mecanizado porque es algo que me viene un poco de familia. Mi abuelo en su momento también fue calderero, así que sí, conocía el sector de antes. Y es algo que la verdad siempre me ha gustado hacer. El trabajo práctico, la faena manual, ¿no? Lo que es un tema de faenas manuales, siempre me ha gustado mucho. Bai, bidaiatzea tokatu zait, Europan zehar, egon naiz toki ezberdinetan eta baita estatu batuetan ere bai, eta iruditzen zait oso sektore innovadore eta interesgarria, ze gaur egun mundua dagoen kompetitibidadearekin innovatzen ez baldin badezu ez dago aukerarik aurrera jarraitzen. Es un sector que ofrece mucha proyección a futuro, ya que pues, te obliga a mirar el diseño desde muchas perspectivas diferentes, no solo desde la perspectiva del diseñador, porque pues luego hay que montar lo que diseñas y a mí pues me gusta mucho el hecho de que tú diseñes algo y tus ideas se plasmen luego en el taller y verlas cómo se convierten en realidad y pues la verdad que eso yo creo que te da una perspectiva muy amplia y te da pues mucha proyección de futuro. Sí que toca viajar bastante, sobre todo dependiendo de los proyectos en los que estés involucrado y si estás haciendo una tesis. Y sobre las reuniones de proyectos normalmente suelen ser más a nivel de gestión, dependiendo del consorcio pues suelen ser o nacionales o internacionales, pero en general sí que suele tocar viajar. Es fundamental el querer aprender, el querer formarse, el querer siempre ir un paso más de este trabajo, sobre todo, que hay que estar muy informado, hay que cada día formarse más y tener mucha actitud para poder estar a la altura del puesto. Sektore honek nire etorkizuneako oinarri oso sendo dizkit ematen eta diseinatzaile bezala asko hainez ikasten eta nire etorkizunen ere diseinatzaile bezala lan eta gustoko zaiten sektore honetan edo beste baten. Nire perfileko pertsona batei esango nion karreran zehar gauza industrialak eta gustoko izan baldin zaizkio, dudarik gabe sektore hau gustoko zaiola eta ikasteko gogokin etortzeko eta pozik egongo dela. Creo que hasta ahora ha sido un sector bastante clásico, pero ahora está dando a grandes pasos muchos cambios y la innovación y tanto la inclusión femenina se puede ver cada día más en los talleres y en este tipo de sector. En este sector soy feliz porque creo que estoy creciendo tanto personalmente como profesionalmente y puedo emplear todos los conocimientos que he recibido hasta ahora en la universidad.